Claro. Tenemos en línea al doctor Edgardo Nopov. Edgardo es profesor de la UBA, es jefe de área programática del Hospital Piñeiro, es además médico sanitarista y psiquiatra, si no me equivoco. Así que buenas tardes, doctor Edgardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá estábamos justo hablando de este tema, y queríamos, preguntarte algunas cuestiones sobre la realidad que estamos viviendo. Vemos cola en los hospitales para hisoparse, y queríamos preguntarte yo quería preguntarte, eso, ¿cómo impacta en el sistema de salud de la ciudad? ¿Cómo ves vos si está impactando? Hoy el Hospital Piñeiro está en una zona complicada, ¿no? Sí. Si está impactando también en el hospital, ¿cómo estás viendo vos la situación? Y está impactando en todos lados, la verdad que está impactando en todos lados. Uh-huh. Aparentemente de manera parecida como empezó esto, impactó primero en el sector privado que en el sector público, pero ya llegó. Como decís vos, las colas que vimos en los hospitales y sobre todo, peor, el índice de positividad que tienen los hisopados hoy en día son muy, muy grandes. Esto quiere decir que tenemos mucha circulación comunitaria, ya nos acostumbramos todos a hablar de algunos términos, tenemos mucha circulación comunitaria del virus. Entonces, más que nunca, los cuidados. De hecho, el gobierno de la ciudad refuncionalizó los hospitales para atender muy pocas cuestiones con excepción del COVID. Por ejemplo, se suspendieron todas las cirugías que no sean oncológicas. ¿A partir de cuándo? A partir de esta semana. Ah, mira. Con lo cual, digo, está complicado porque a diferencia del año pasado, que solo nos dedicábamos a COVID porque estaba todo cerrado, ahora está todo funcionando. Con lo cual, por ejemplo, las camas de terapia intensiva siempre se ocupaban en un importante porcentaje para traumatismos por accidentes. Bueno, esto hoy pasa, digamos, hace un año no teníamos tránsito, casi no había accidentes. Ahora estamos con un grado habitual de accidentes, con lo cual más o menos un tercio de las camas de terapia intensiva están ocupadas con accidentes, otro tanto con cuestiones cardíacas, y ya nos queda mucho menos capacidad para atajar lo que tiene que ver con la pandemia. Edgardo, que parte del sistema de salud, digamos, se haya vacunado, sí. Que parte del personal, de las personas adultos mayores, hayan optado por vacunarse, un porcentaje importante, digamos, no, digamos, aplaca un poco esta segunda ola que ya la tenemos. Aplaca un poco las consecuencias de esta segunda ola. Como vimos con el presidente, digamos, uno puede vacunarse, infectarse igual e infectar a otros y contagiar, con lo cual el problema de haber relajado algunos cuidados es el mayor riesgo de contagio. Por otro lado, estamos todos mucho más cansados. Pensá que la mayor parte de la gente del sistema de salud, porque los sistemas lo componen las personas. Sí. La mayor parte de la gente está muy estresada, sin licencia prácticamente, muy agotada de mucho tiempo de trabajo y, por ejemplo, nosotros hacemos un procedimiento que es el seguimiento domiciliario de la gente que tiene COVID positivo. ¿Sí? Si tienen el hisopado les da positivo y son cuestiones leves, se van a aislar a la casa, pero como sabemos que algunos casos se descompensan muy rápido, es necesario un seguimiento médico. Eso lo hacemos en general telefónicamente por teleconsulta. Yo ayer tuve 80 pacientes nuevos para seguir solo desde el Hospital Piñeiro. Eso quiere decir, necesito gente que llame a 80 personas y vea cómo está. Ya no es tan fácil porque estaban todos ocupados. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces se da la paradoja de que como sociedad evidentemente no estamos demasiado dispuestos a cerrar cervecerías o a cerrar algunas actividades, pero terminamos cerrando la atención médica por no cerrar otras cosas. Claro. Edgardo, vos habías dicho hace unos momentos que estaba dando mucho positivo de la gente que se iba a hisopar. ¿Cuál es ese porcentaje que está dando?
40%. Ah, es alto. O sea, es muy alto, es casi una de cada 2 personas se viene a hisopar. Calculá que, digamos, el consenso internacional Sí. es que el hisopado debería estar dando menos del 10%. Es muy Si alto. nos da el 40%, quiere decir que estamos atendiendo solo a los que están muy enfermos. Y eso quiere decir que estamos dejando mucha gente afuera. Digo, si tanta gente da positivo es porque se nos está escapando mucha gente. Y cambió la edad, ¿no? Cambió la edad, es una edad un poco más joven, capaz tenga algo que ver con la vacunación o con los cuidados. Uno encuentra que la mayoría de la gente mayor sigue conservando los cuidados, la población económicamente activa o los jóvenes están como mucho más relajados, los vemos en los boliches, los vemos en los trabajos. ¿Aumentó la ocupación de cama en terapia intensiva? Las terapias están llenas. Están llenas. Digamos, la diferencia puede ser... ¿Pero por COVID o por todo? La diferencia con el año pasado es que no son solo terapias COVID, digamos, no son solo camas COVID. Claro. Pero las terapias, la verdad, es que están llenas. Insisto, tanto en el sector público como en el privado. Sí. Te pregunto una cosa, ¿por qué hoy se le da mucha, pareciera, si me equivoco, decímelo, se le da mucha más importancia a 2 cosas? Primero, a la ventilación de los ambientes, y no solamente dicen abrir la ventana, sino que haya correntada, y a las reuniones sociales, como que son los focos más grandes. Porque... Antes era la cercanía, antes era, digamos, un montón... No, la cercanía también, la verdad es que fuimos todos aprendiendo, todo el mundo fuimos aprendiendo sobre esta pandemia a medida que avanzaba. La verdad es que había algunas cosas que eran razonables, pero que no nos dimos cuenta, muchos, y entonces como la mayoría de los virus respiratorios, cuando se abren las ventanas y uno deja airear los ambientes, como decían nuestras abuelas, la cosa circula un poco más y uno se contagia un poco menos. Digo, menos posible contagiarse al aire libre, con corriente de aire, etcétera. Es verdad lo que decís, Edgardo. Mi abuela decía, donde entra sol y aire no entra enfermedad. Exactamente. Por eso digo, con esta enfermedad recordamos que había que abrir las ventanas. Pensá que las construcciones de estos últimos 20 o 30 años son con vidrio cerrado y aire acondicionado. Herméticos. Que había que lavarse las manos, nos habíamos olvidado que había que lavarse las manos, ahora nos acordamos que hay que lavarse. Y hay 2 factores de gran contagio. Uno es la gente que no tiene ningún síntoma y entonces se cuida menos porque no tiene ningún síntoma, ¿no? Y sigue circulando porque no tiene ningún síntoma. Y hay otros que en el mundo lo llaman supercontagiadores, que es gente que o bien tiene mayor carga viral o está relacionada con mucha gente. Entonces, por eso, las reuniones sociales son uno de los puntos, porque uno se vincula con muchos y con cuanta más gente se encuentra, más chance de encontrarse con un virus. Y por otro lado, aquellos que no tienen ningún síntoma y dejan de cuidarse suponiendo que no contagian, están contagiando. Por eso son las 2 claves del contagio. Edgardo, vos la verdad que sos un médico que no está en el escritorio, y yo te veo, la verdad, que caminar y estar y en los lugares más difíciles, y la verdad que desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo a veces, viste, uno ve muchas veces, mucho tiempo, noticias, es como que te aterra y te paralizás, y te pregunto esto como para ir terminando, si Lorena no tiene nada más. ¿Cómo hacemos, qué dirías vos o cómo haríamos para dar un mensaje que no sea aterrador, que no sea paralizante, pero que sí sea de precaución, digamos, de mirá, ten cuidado, pero no te paralices, porque si no tampoco tiene sentido la vida, ¿no? No, la vida no tiene sentido, por eso digo, estaba bien lo de pensar la presencialidad en las clases, pensar algún grado de circulación, porque es cierto que sin circulación no hay sociedad, pero la verdad es que el grado en que estamos de alerta, deberíamos empezar a pensar cómo volvemos a parar algunas cosas, porque insisto, estamos en la paradoja de cerrar hospitales para no cerrar bares. Claro. Entonces lo vamos a pagar caro esto, eso es lo que parece. Con lo cual, digo, no es un mensaje aterrador, pero la verdad que es un mensaje de mucho cuidado. Llegamos
en 4 días de 800 casos a 2.400 casos. Claro. Nada impediría que multipliquemos por 4 en 4 días más. No, sí, pareciera, además pienso que pareciera que para algunas personas festejar el cumpleaños hoy de la hija o del hijo sería importantísimo para postergarlo 1 mes, 2 meses, qué sé yo, ¿viste? Lo difícil de entender esto es que el crecimiento del virus, del contagio en realidad, es exponencial. Digo, esto es cuando de chicos aprendíamos lo que era al cuadrado, al cubo. Claro. Entonces, el crecimiento exponencial hace que si yo hoy parto de 2.000 y pico de casos como hubo ayer en la ciudad de Buenos Aires, eso se multiplique al cuadrado en 3 días, al otro cuadrado en 3 días, con lo cual de los 2.000 vamos a pasar a los 15.000 en una semana. Y eso tiene consecuencias. Es cierto que estamos con menos mortalidad que hace un año, probablemente por la vacunación y por algunas de esas cosas, pero que estemos con menos mortalidad no quiere decir que seamos Superman. Claro. Bueno, Edgardo, yo te agradezco la charla, te agradezco todo lo que haces, agradecerle a todos los médicos del Piñeiro que la verdad ahí tienen un laburo infernal. Hoy escuchaba un médico del Durán, creo que hacía 18 meses que no tenía licencia. Es que así estamos la mayoría. Y la verdad que debe ser estresantísimo, y viste, a veces uno se olvida de todo, nos olvidamos a veces de los aplausos, nos olvidamos de un montón de cosas, pero no nos olvidamos de festejar los cumpleaños, a pesar de que, viste, eso trae problemas y tenemos que tener conciencia de eso, viste, de esas cosas. Perdimos esa conciencia y yo creo que hay que... Esa conciencia solidaria, viste, decir, pará, macho, esto trae problemas, no a mí, quizá le traiga problema al familiar del familiar, viste, y que alguno de esos quizá tiene problemas. A mí, ¿sabes qué? Por un lado es cierto, todos tenemos a alguien más débil en la familia, en los alrededores. Pero además, si querés como detalle, en Chile en lo que va del año se murieron 220 chicos. Supuestamente los chicos no eran afectados, pero pareciera que en algunas situaciones sí lo serían. Y todavía está en estudio, pero se murieron 220 chicos. Mirá. Claro. Por COVID. Edgardo, ¿puede ser que estén dejando algunas secuelas en los niños que los nombraste? La enfermedad que por ahí en el momento... También, todavía en estudio, no en todos los chicos, pero pareciera que esta enfermedad en alguna gente deja secuelas de gravedad variable. Por ejemplo, en Barcelona estudiaron que el 60% de los internados había quedado con problemas cardíacos. Claro. Es mucho. Es muchísimo. Es muchísimo, exactamente. Se jodió toda la calidad de vida. Y es que todavía estamos aprendiendo de esta enfermedad que... una enfermedad del virus y una enfermedad con una reacción inflamatoria muy importante. Y todavía estudiándola, ¿no? Bueno, Edgardo, te agradecemos mucho el que te hayas comunicado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Chao. Chao. Bueno, vamos a una pequeña tandita interna que tenemos y después seguimos. Espacio Cultural Fermín. Abierto a la comunidad.